Pues nada, Alicia Millares. Tenemos además el placer de que la va a acompañar nuestra compañera Ausi de la asociación Igualmente de Chiclana. Para nosotras es todo un honor porque antes de que naciera Cádiz Abolicionista ya le seguíamos los pasos a Ausi aprendiendo del asociacionismo, del tejido, de las mujeres, ¿no? Y de cómo teníamos que afrontar estos espacios. Y también quiero nombrar que es muy importante construir este tipo de espacios contando con las compañeras de otras provincias, ¿no? Y por eso AUSI es tan importante en esta ocasión. No sé si más que Alicia Millares. No, es broma. Ay, que me voy para atrás. No, es broma. Pero sí es verdad que AUSI es muy importante en esta ocasión, al igual que lo es Alicia Millares, que viene por primera vez a esta escuela y es para nosotras todo un honor. Os dejo con ellas. Muchas gracias. Yo, en primer lugar, estoy encantada de estar aquí. Estoy encantada de estar aquí. Y como antes en privado le he dado las gracias personalmente a la diputada Susana, y se la doy especialmente también repetidamente más a Maika por organizar esta segunda escuela, porque algunas que estamos aquí teníamos que salir de Cádiz para poder ir a estos espacios en otras capitales de provincia. Y nos lo pagamos todas nosotras de nuestro dinero, de nuestro coste, y teníamos que ir desplazarnos a otras escuelas de pensamiento. Y tener aquí en Cádiz para mí es un regalo que agradezco enormemente, y sobre todo porque están aquí mis maestras. Mis maestras, porque tanto Ángeles Álvarez como Ana de Miguel, como Alicia, nos han enseñado muchísimo, le debemos mucho, y también el que hoy estén aquí haciendo un esfuerzo importante para compartir todo su saber, todo su conocimiento, esto nos tiene que refortalecer y animar a construir y seguir construyendo en un momento en que, como siempre han sido complicados, pero esto está un poco más enrevesado. Entonces, para mí esto es un regalo, como digo, y presentar a Alicia, pues otro más, aunque sea intercambiable. Pero bueno. Espera, que estoy otra vez. Venga, tú siéntate, sitúate. Bien, pues Alicia Millares Fernández es profesora, escritora y teórica feminista. Doctora en Filosofía por la Universidad de Oviedo y profesora del Departamento de Filosofía Moral y Política de la UNED. Alicia Millares es una de las voces más sólidas del feminismo filosófico en España. Su trayectoria combina la investigación académica con la reflexión política y pedagógica, construyendo un pensamiento feminista crítico, abolicionista e interseccional. Autora de obras de referencia como Democracia Feminista... Espérate, ¿qué dijiste? Interseccional. Es que esto es lo que me han dado a mí. Interseccional. Sí, yo sabía que iba a poner una pega. Además lo pensé, pero lo he dejado porque estoy leyendo lo que me ha escrito Maika. Y yo sabía que ahí iba a poner una pega. Está despierta. Bien, ya luego lo explica, ¿no? Me lo tengo que tomar un poco así, ¿eh? Sabía que iba a hacer. Bien, es autora de obras de referencia como Democracia Feminista, Distopías Patriarcales, Análisis Feminista del Generismo Queer y Delirio y Misoginia Trans, del sujeto transgénero al transhumanismo. Su trabajo examina las raíces filosóficas de la desigualdad sexual, la violencia patriarcal y las formas contemporáneas de cosificación y mercantilización del cuerpo de las mujeres. Ha coordinado, junto con Ana de Miguel, el monográfico 50 años de feminismo en España y América Latina en este año 2025 y publicado numerosos artículos en revistas como
Pensamiento iberoamericano, Le Monde Diplomatique. A ver, Sí, venga. vamos a dejarlo aquí. Bueno, si ya porque yo termino. Si no, va a llegar Nuria y voy a tener que levantar. Bueno, pues la esperamos. Pero no, hay que decirlo, porque yo también he aprendido de Rafaela, que hay que decirlo y hay que transmitirlo. Ha sido reconocida por su rigor intelectual y su compromiso político, galardonada con el Premio Comadre de Oro, especial en 2016, Premio Feminista de Honor 2018. Su línea de investigación aborda la violencia sexual como estructura del patriarcado, la prostitución como sistema de dominación, la crítica al lenguaje neutral y al generismo queer y la articulación entre teoría feminista y praxis política. Muy bien, ¿no? Con una presencia constante en medios y redes. Está aquí y nos dice esta frase, que sin teoría feminista el activismo está huérfano. Así es. Reivindicando la necesidad de una base filosófica sólida para sostener las luchas por la igualdad. En esta segunda escuela de pensamiento crítico, Alicia Millares participa aportando una mirada filosófica y estructural sobre la cosificación sexual y las formas de violencia patriarcal contemporánea. Y yo quiero decir que Alicia Millares, Ana de Miguel, Ángeles, están detrás de muchas proclamas que coreamos o que ponemos en las redes. Y así la decimos tan fácil y tan ligeramente, como son: sin mujeres no hay democracia, paridad, nosotras decidimos, porque yo decido, ese manifiesto del tren de la libertad, no somos vasijas, que hay un trabajo ahí, los deseos no son un derecho, sexo no es género. Alicia está detrás de estos eslóganes. Y hay que saber que tras estas proclamas hay reflexión, pensamiento, estudio, muchísimo trabajo y sobre todo hay razón. Muchas gracias, Alicia. Es un verdadero placer, Ausi, tenerte conmigo aquí al lado. Agradezco muchísimo a Cádiz Abolicionista la invitación a participar en esta escuela de pensamiento crítico. Y tengo que ordenar, en serio, yo no vengo con nunca voy con cosas estructuradas, entonces tengo que volver otra vez a ordenar la cabeza y a ver lo que sale. Me salva el tiempo, que tengo poco. Entonces estoy encantada. A ver, mi pretensión, hoy cuando entré, nos hicieron una especie, la prensa, bueno, de palabras y tal. En ese momento yo comenté que esto es una escuela de pensamiento crítico, pero tiene como finalidad realmente que esa conciencia crítica sea capaz de trasladar la leche, sea capaz, este pensamiento crítico sea capaz de trasladar esta sala y realmente golpee aquello que nos interesa, que es golpear la conciencia cívica y a las administraciones para que realmente podamos llevar a término la agenda que en este caso nos reúne, que es la agenda de la abolición de la prostitución de un lado y de toda explotación reproductiva. Pero antes de eso, antes de meterme en Anina, si puedo o no, sí que me gustaría contextualizar un poco, porque últimamente yo noto muchas cosas un poco raras. Como bien dijiste, hace unos meses Ana de Miguel y yo coordinamos un monográfico de 50 años de feminismo en España y América Latina. Y yo creo que hay que volver a traerlo otra vez a la memoria. 50 años a partir de la primera conferencia internacional, en aquel momento
se decía de la mujer en México hasta el momento actual. Han pasado muchas cosas. A lo largo de ese largo camino tenemos ya capacidad analítica para saber lo que han sido los triunfos de agenda en el feminismo, pero también el momento de retroceso brutal en el que estamos. Y antes de seguir en este asunto, me gustaría recordar dos cosas que para mí son muy importantes. En el feminismo, como lo entiendo, ese feminismo político que lo que pretende es la transformación de la realidad, hay dos vetas fuertes que han caminado siempre de manera conjunta y que, sin embargo, en los últimos tiempos nos quieren hacer creer que hay como una especie de fisura. Las dos grandes vetas fuertes del feminismo son, por un lado, lo que damos en llamar el reformismo legal. El reformismo legal que tiene sus inicios ya en la vindicación de Olympe de Gouges, en la vindicación de Mary Wollstonecraft, el intento de que las mujeres salgan de la minoría de edad legal en las que todas las sociedades patriarcales las han situado. Y que en el siglo XX realmente ese reformismo legal llega a todos los planteamientos de algo que hoy se etiqueta de una manera perversa, y digo perversa porque muchísimas feministas lo están reproduciendo, en lo que se llama feminismo liberal. Perdonad, el reformismo legal es básico para avanzar en la agenda de la igualdad y no puede ser tildado peyorativamente, como últimamente se está tildando peyorativamente a autoras de trascendencia, como puede ser Betty Friedan. Sin reformismo legal, sin el intento de que las mujeres salgamos de la minoría de edad legal, el análisis que hacemos sería invacuo, porque lo que pretendemos es cambiar las leyes. Por lo tanto, reformismo legal, recordemos que hay países que todavía las mujeres están en minoría de edad legal. ¿En serio vamos a criticar como feministas llevar a término leyes que avancen en el camino a la igualdad? ¿En serio vamos a esperar un mundo paradisíaco donde todas las mujeres nos encontremos sin nada por el medio? Son las leyes, con sus problemas, con sus dificultades, las que van cambiando las sociedades. Esa es una de las grandes vetas fuertes que se acompaña en los años 70 del siglo pasado con la otra gran fuerza, esa gran fuerza teórica de análisis del origen y la fuerza del patriarcado. ¿Dónde reside? ¿Dónde reside esa fuerza por la cual en toda sociedad conocida las mujeres están en posición subordinada respecto de los varones? Y esas dos vetas se necesitan mutuamente, no pueden ser excluyentes y no podemos caer en la trampa de considerarlas excluyentes. No sé si me estoy explicando. Claro. Entonces, vamos a intentar realmente renunciar a esas dos vetas, es renunciar a una de esas vetas, es renunciar a parte de la historia del feminismo. En eso, y ahora sí, voy a entrar en los años 70, que es realmente la gran innovación. Vamos acercándonos a leyes, pero sin embargo descubrimos, como ya en su momento descubrieron las sufragistas, que son las que realmente, donde radica la mayor fuerza del reformismo legal que se había planteado en el siglo XIX, y se dan cuenta que hay un sustrato que no cambia, que las leyes son puramente formales. Y ahí es donde emerge el gran feminismo de los años 70, donde dice, es que tenemos que analizar el fondo, la raíz
¿Dónde reside este poder resistencial que tiene el patriarcado para impedir realmente la plena igualdad de mujeres y varones? Ese es el planteamiento del feminismo de los años 70. Quiero traer a colación, ya han sido citadas a lo largo de la mañana, por supuesto. Uy, Dios mío, que me voy. No sé, hoy no tengo el día, ya han sido traídas a colación con todo y justa razón. Kate Millett y Firestone. Fijémonos, me encanta primero, para que veamos cómo han cambiado las cosas, me encanta primero acudir a los títulos. Voy a empezar con Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Voy a seguir con Kate Millett, Política sexual. Voy a derivar en Firestone, La dialéctica del sexo. Y voy a terminar con Pateman, El contrato sexual. Hoy en día, y con neoliberalismo sexual, por cierto, y yo creo que ha sido uno de los textos sobre prostitución en España, vamos, de digno reconocimiento, que no siempre, no todo nos viene de fuera, que hay grandes teóricas que han pensado sobre las cosas. Justo es citarlas también. Felicidades de Miguel. Felicidades de Miguel. Neoliberalismo sexual. Pero a lo que voy, fijaros esos títulos. El segundo sexo, política sexual, la dialéctica del sexo, el contrato sexual. Hoy son títulos que serían impensables. Este es el escenario terrible en el que nos encontramos. Hace unos días, en un TFM que iba sobre el segundo sexo, la persona que hacía el TFM no citaba la palabra sexo en todas las 60 páginas. Y yo le dije, ¿cómo es posible que te hagas un TFM sobre Simone de Beauvoir, sobre el segundo sexo, y no cites la categoría sexo? ¿Qué nos revela esto? Nos revela el cambio de agenda, por un lado, pero también nos revela algo increíble. El sexo femenino sigue siendo la marca de Caín. Apenas hemos logrado realmente desactivar la categoría sexo en el sentido que las feministas lo queríamos desactivar. No lo hemos logrado. Por el contrario, lo que tenemos ahora es un subterfugio. Hoy en día, y no me extrañaría que sucediera con el tiempo, no muy lejano, el segundo sexo a alguien lo puede decir y decidir que lo va a traducir como el segundo género. Claro. O la dialéctica del sexo de Firestone, la dialéctica del género. Hemos avanzado y sin embargo estamos en un terrible proceso de retroceso. Hemos avanzado frente a los discursos conservadores. Bueno, de aquella manera. Porque, como bien sabéis, cada vez que se lo presentan, el debate sobre el aborto emerge de nuevo. Pero bueno, digamos que hemos avanzado sobre los discursos de la extrema derecha, del conservadurismo político. Hemos logrado realmente, en cierto sentido, ponerlos en su sitio, pero sin embargo, el momento actual de retroceso nos llega con aquello que ha salido hoy a lo largo de la mañana, nos llega precisamente de la izquierda política. Este es el escenario preocupante en el que nos encontramos ahora. Yo a la derecha política sé cómo abordarla. Sé los argumentos que tengo que utilizar para frenar sus posiciones. Que, por cierto, todas sus posiciones se remiten a la negación explícita, nada más que tienen dos. La negación explícita de la violencia contra las mujeres y todo lo que tiene que ver con
la imposición de la maternidad de manera forzada al prohibir las leyes de aborto. El feminismo se ha curtido argumentativamente en eso. Sabemos de sobra cómo contestar. No ofrece problemas dialécticos ni argumentativos. Ganamos esa batalla y está ganada. Y está ganada. El problema no viene de ahí. El problema viene precisamente de la izquierda política, que ha hecho una dejación absoluta de aquello que es su nervio, el nervio político por excelencia, que es la idea de igualdad. Y que, por el contrario, lo que ha hecho es sustituir la idea de igualdad por las categorías de identidad y diversidad. Este es el escenario terrible. Este es el escenario terrible. De ahí que yo tenga cierto temor siempre a todo tipo de identitarismos. A todo tipo de identitarismos. Parecen perversos. Porque en último extremo todos los identitarismos a lo que nos llevan es al esencialismo. A mantenernos así en burbujitas, como si pudiéramos vivir en burbujas sin relacionarnos con las otras y los otros. Por el contrario, la izquierda ha hecho bandera. Antes Ana Prats comentaba, hablaba de batallas culturales. Me pareció, bueno, pues es la gran batalla cultural del siglo XXI, es cómo realmente afear el discurso de la izquierda política, que ha declinado cualquier tipo de vindicación de la idea de igualdad, que además se ha inclinado de hocicos y de rodillas a las categorías de identidad y diversidad, y que debido a ello está haciendo una dejación total y absoluta de la agenda feminista. El problema no es fácil, pero este es el escenario. Este es el escenario. Y nuestros enemigos ahora no es la derecha política, porque sabemos cómo responder. Nuestros enemigos ahora vienen de aquellas personas que, diciéndose de izquierda, usurpan la palabra feminismo y alteran, hasta convertirla en contraria, la agenda feminista. El feminismo, al ser una teoría política, es una agenda clara, que además en muchos casos venimos arrastrando desde el siglo XIX o desde el siglo XVIII. Por ejemplo, la abolición. La abolición de la prostitución. Es una agenda arcaica, bastante arcaica, del XIX. ¿Qué sucede cuando los partidos de izquierda, antes lo decía también Prats, ¿y cómo es posible que esta gente anticapitalista, que son los más izquierdosos del planeta, que se declaran siempre anticapitalistas, anticolonialistas, cómo es posible que por un lado defiendan la explotación sexual de las mujeres? ¿Y cómo es posible que llamándose a sí mismos anticolonialistas, defiendan, sin embargo, la práctica del alquiler de vientres, que es el último fenómeno de colonialismo que podemos registrar? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Dónde está el nicho de mujeres que terminan en contratos de subrogación? América Latina, la India. Eso no es colonialismo. Eso no es colonialismo reproductivo. Como no se denuncia. A ver, casi que lo dejo aquí. ¿Ya? Sí. No, un poquito más. Como luego por la tarde voy a intervenir con Ángeles,
En el conversatorio lo voy a dejar aquí, es que tengo que ordenar la cabeza. Pero en serio, creo que está dicho todo. Es decir, muy brevemente, como yo soy sintética a priori como Kant, pero creo que lo he dicho, está puesto el nervio. El nervio el que tenemos es difícil, es muy duro, pero es realmente dotarse de argumentos para combatir aquellos discursos pseudo-feministas que se han instalado en el feminismo y que lo están devorando. Y que lo están devorando. Y que el último decantado de ese ir devorando la agenda feminista es lo que tiene que ver con la defensa de la prostitución como trabajo, de la pornografía. Algunas llegan a hablar hasta de pornofeminismo y de la práctica del alquiler de vientres, más la agenda de la identidad de género. Ese es el problema actual. ¿Por qué? En muy buena medida, alentado por la derecha política. No ha sido la derecha política la que ha alentado esta agenda antifeminista. Yo sé que me convierto en alguien, pero no ha sido la derecha política, ha sido la izquierda política la que ha alentado esta agenda antifeminista. Y por lo tanto, tenemos que tener clara la manera de contraargumentar aquellos que, diciéndose de izquierdas, son, sin embargo, los que han introducido la nueva misoginia en el siglo XXI. Este es el escenario. Y es un escenario de retroceso, donde, eso sí, cada una en nuestro cajoncito de diversidad vamos hablando de cosas peculiares, porque parece ser que yo, como mujer blanca, no debo poder entender nada de lo que sucede en países como América Latina, puesto que no soy de América Latina, o puede que no pueda entender nada sobre lo que sucede en la India. ¿Pero en qué mundo estamos? Sí, pero ¿en qué mundo estamos? Por supuesto que puedo hablar. Si yo trabajo en determinadas metas, claro que puedo hablar como feminista. Hablo como feminista, no por otras identidades que pueda tener. Blanca, burguesa, heterosexual, lesbiana. No, hablo como feminista. Y como feminista tengo la capacidad de análisis para saber lo que sucede en mi mundo y en el mundo más cercano, o en aquello que yo haya trabajado. Y nadie me puede negar la palabra, porque dando la casualidad de que soy blanca de España, del norte, asturiana, no puedo hablar del mercado del alquiler de vientres en México, por ejemplo. Este es el escenario. Te tapan la voz, te quitan la palabra, porque según algunos, tú no puedes hablar de determinadas cosas, ¿cómo que no? El feminismo ha sido interseccional, por utilizar esa palabra tan de moda, Sabía. desde el siglo XVIII. La misma denuncia de la esclavitud que se hizo en el siglo XIX, que se hizo en el XX, la hicieron en el XVIII, por cierto, feministas. ¿En serio vamos a suponer este nuevo discurso que algunas nos quieren hacer creer de que el Mediterráneo surgió antes de ayer? O sea, ¿cómo es posible que alguien no entienda que el feminismo ha sido internacionalista desde sus inicios? ¿Cómo es posible que alguien no entienda algo tan simple? En el siglo XIX, no todas las mujeres tenían acceso a la palabra, a la voz, a la escritura, porque carecían de las herramientas. Tengo que criticar entonces a Emilia Pardo Bazán,
que sí, porque por nacer en una posición privilegiada pudo hacer defensa de ello. Tengo que criticarla porque lo hizo para todas. ¿En serio? No sé, es que yo misma me vuelvo loca. Por eso... Yo misma me vuelvo loca. Cuando me hubiera encantado que en el siglo XIX todas las mujeres hubieran tenido acceso a la educación, a la cultura, y que todas hubieran podido coger un altavoz. Pero gracias a que las pocas que lo tuvieron, lo cogieron y defendieron la posición de las mujeres. ¿En serio vamos a denigrarlas ahora? Y por Dios, un poco de sentido común y de orgullo de que el feminismo somos todas las mujeres, todas. Un poco de orgullo. Orgullo feminista, orgullo de nuestra historia y orgullo de nuestra memoria, con todas. Y aquí, sí, ya, lo dejo. No sé, como estoy pendiente de... Ahí está Nuria. ¿Alguna pregunta? ¿Lo dejamos? Yo tengo Bueno, una. ella Yo tiene tengo una. una. Yo Es que tengo una acabo de ver a pregunta. Nuria, ¿veis? Vale. Acabé en el tiempo exacto. Bien. Bueno, Alicia, yo decía que el tiempo Y era perdonar complicado. lo deslavazada de la exposición. Es que, en serio, aunque no os lo creáis, tenemos recursos, pero si de repente se te van. O sea, yo traía un esquema, pero se te van. Tienes la cabeza ya. Yo la tenía puesta en irme a nadar. Que le encanta el agua. Bueno, Alicia, voy a aprovechar y te voy a hacer una pregunta, porque volviendo ahora al terreno práctico de la militancia feminista, ¿no? Donde estamos en este momento en el abolicionismo de la prostitución. Mi pregunta, viendo que esto va a ser muy complicado, que sigue siendo complicado, que tenemos muchos siglos ya de vindicación, pero ¿cómo ves esto? Porque ¿crees que vamos a tener que convertir el movimiento abolicionista en un movimiento de masas como lo hicieron las sufragistas? ¿O vamos a tener a una Clara Campoamor que venga, diga la ley, va por ahí y... Voy a ser optimista y pesimista. Creo realmente que hay más conciencia cívica de lo que suponemos en contra de la prostitución en el momento actual. Pero creo también que va a ser difícil, aunque la conciencia cívica sea contraria a la prostitución, lograrla de manera plena como queremos, porque lo cierto es que de ello se deriva exactamente igual que con la práctica del alquiler de vientres. Hay un beneficio económico, un lucro económico brutal y sobre todo hay un silencio cómplice de la clase política y de la institucionalidad, voy a llamarla jurídica. Con lo cual es conflictivo, es difícil que se lleve adelante, pero no porque la ciudadanía no esté convencida. Creo que hay cierto convencimiento de la abolición de la prostitución, pero creo que hay dejación por parte de aquellos poderes públicos que sí lo pueden llevar a término y el lucro económico. Y digo dejación por parte de los poderes públicos porque no es de recibo que en el momento actual, voy a mojarme un poco, esto se está grabando, no es de recibo que en el momento actual, donde se plantea de manera rotunda en los últimos tiempos el que España avance hacia la abolición de la prostitución, no es de recibo que esto no se lleve a efecto porque unos digan
que con el PSOE no voy a pactar y el PSOE diga que con el PP no voy a pactar. Lo que me parece es que hay, digamos, un pelín de resistencia por parte de los partidos políticos que pueden llevar adelante una ley de abolición a asumirla como propia. O sea, me puedo colgar la etiqueta de feminista, pero si yo voy viendo a lo largo de los años que ese supuesto partido feminista, que por cierto, uno de ellos al que yo pertenezco, como puede ser el PSOE, soy militante del PSOE, pero si yo veo que al pasar de los años ponen en sus resoluciones congresuales que son abolicionistas y ponen en sus resoluciones congresuales y leyes. Os recuerdo que la ley del año pasado relativa a la ley sexual denunciaba como violencia explícita la práctica del alquiler de vientres. Hostia. ¿Y eso en qué se traduce? ¿Habéis visto la traducción en algo real? Por eso son importantes las leyes. A mí no me sirve de nada. Yo puedo hacer un canto aquí al sol, reclamándome el partido más feminista del mundo, y luego, oye, sigo con ese canto de sirenas, porque como luego no tiene correspondencia en ninguna ley, y me quedo tan ancha y tan pancho. ¿Por qué? Porque en muy buena medida, y que fue con lo que empecé, os recuerdo que hay un sector del feminismo que critica y además nos han llamado así durante años, feministas institucionales, porque queremos llevar la agenda feminista a leyes. Sin leyes que refuercen la agenda, el feminismo es un brindis al sol. Me ha quedado un poco pesimista, ¿no? Pero es la verdad. Entonces no me sirve que el PSOE se declara X, no me sirve que el PP se declare Y, y no me sirve que Sumar se declare que tienen una serie de problemas entre ellos. Por cierto, no me sirve que, por ejemplo, Sumar diga que hay polémica en torno a la prostitución. Ninguna agenda del feminismo se ha llevado adelante por consenso universal. ¿Qué tipo de babayada me están contando? Si tú tienes una voluntad política de cambiar las cosas, no esperas a que se llegue al consenso social. El consenso social llega después de que hayas hecho una ley, por ejemplo, en este caso, en contra de la abolición de la prostitución. Ahí es donde llega el consenso. En fin, podría seguir.